Daremos una función que contiene radicales, y pedidos encontrar su derivado o primero de x. Para encontrar la función derivada, aplicaremos la regla de poder de diferenciación dada aquí, pero antes de hacer esto tendremos que escribir primero los radicales usando exponentes racionales, y luego aplicar estas propiedades de los exponentes para que podamos tener cada término en el formulario de x levantado a alguna potencia de n y luego aplicar nuestra regla derivada. Para empezar, aviso cómo podemos escribir un radical usando exponentes racionales, donde el exponente sería el numerador del exponente, y el índice sería el denominador del exponente. Mirando nuestra función. Cuando tenemos la raíz cuadrada de x, el índice es 2 y el exponente es 1. Cuando tenemos la raíz cúbica de x, podemos ver que el índice es 3 y el exponente es 1. Para que podemos reescribir la función dada como f de x es igual a 2 por hasta la cuarta vez. Esto sería x al 1 2, y luego menos 4 dividido por x al 2 2x x al 1 3. Ahora vamos a encontrar este producto y avisar cómo las bases son iguales. Así que aplicaremos esta regla aquí donde agregamos los exponentes. Así teníamos f de x es igual a 2 por x a la potencia de 4 más 1 2. Bueno, por supuesto 4 más 1 2 sería 4 1 2, pero como una fracción inadecuada esto sería 2 por 4 más 1, eso es 9, 9 2. Así tenemos 2x al 9 2, y luego aquí tendremos menos 4 dividido por x al poder de 2 más 1 3. Bueno, 2 más 1 3, por supuesto, es 2 1 3. Como una fracción incorrecta, tenemos 3 por 2, eso es 6 más 1 es igual a 7, 7 3. Así tenemos 4 divididos por x al 7 3. Ahora hay una cosa más que todavía tenemos que hacer, aunque todavía debemos cambiar la forma de este término aquí para aplicar la regla de energía. Vamos a mover x al 7 3 hasta el numerador, y al hacer esto, va a cambiar el signo del exponente que es una variación de esta regla de exoneración aquí. Así que finalmente tenemos f de x igual 2x al 9 2, 4x al poder de menos 7 3. Y ahora podemos encontrar la función derivada aplicando la regla de poder de diferenciación. F' de x es igual a 2 por el derivado de x al 9 2. Esto va a ser 2 por 9 2x a la potencia de 9 2, 1, 4x al derivada de x a la potencia de menos 7 3. Eso será x menos 7 3, x al poder de menos 7 3, 1. Así que ahora más adelante y simplificaremos. Aviso aquí este es 2 1, así que estos dos sencillos. Tenemos f' de x es igual a 9 por x a la potencia de 9 2, 1. Bueno, 9 2, 1 1, por supuesto. Es lo mismo que 9 2, 2 2 o 7 2. Tenemos 9x para el 7 2. Aquí tenemos un tiempo negativo un negativo. Eso será positivo además, esto es lo mismo que el 4 1, así que será 28 3. Y luego tenemos x al poder de menos 7 3, 1, menos 7 3, un hexasiemens lo mismo que menos 7 3. 3 3 que sería menos 10 3. Tenemos 28 3x para el menos 10 3. Así que esta sería nuestra función derivada, pero vamos adelante y escriba este segundo plazo utilizando un exponente positivo. Podríamos decir f' de x es igual a 9 por x al 7 2, y entonces más vamos a mover esto al denominador. Que cambiará el signo del exponente, así tendremos 28 divididos por 3x al poder de 10 3. Ahora debemos ser finos dejarlo en este formulario aquí. Pero también quiero mostrar cómo podríamos reescribir esto de nuevo en forma radical.
Vamos adelante y continúe esto en la próxima diapositiva. Escribiendo esto de nuevo en forma radical, aviso como el denominador aquí es 2, por lo que esto puede escribirse como una raíz cuadrada. El denominador aquí es 3, por lo que esto puede escribirse como una raíz cúbica. Así que podemos escribir esto como f' de x es igual a 9 por la raíz cuadrada de x al 7. Más 28 dividido por 3x la raíz cúbica de x al 10, pero estos radicales pueden ser simplificados. X al 7 igual a x al 6 2xx donde x al 6 es una raíz cuadrada perfecta, por lo que podemos simplificar esto como f' de x igual 9x cubado x la raíz cuadrada de x. Otra vez, esto es porque podemos escribir x al 7 grados como x al 6 grados xx donde la raíz cuadrada de x al 6 grados igual a x al 3 grados. Y luego tenemos más 28 divididos por 3. Luego la raíz del cubo de x al 10 puede simplificar porque x al 9 es un cubo perfecto. Sería x a la tercera x la raíz cúbica de x otra vez, porque podemos escribir la raíz cúbica de x al 10 como x al 9xx. Y la raíz cúbica de x al 9 grados igual a x al 3 grados tan otra vez, probablemente no es necesario, pero en caso de que sea necesario escribirlo en forma radical, aquí está. Espero que hayas encontrado esto útil.